Muy buenas amigos, muy buenas amigos, bienvenidos al podcast Voces Autorizadas. Soy Said de Sharinshon y este es el podcast de The Epoch Time bajo la dirección de Sandra Flores y nuestra querida Anita Flores en la cuestión técnica. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros a propósito de unas jornadas que se van a hacer en la Casa América del día 20 al 21 de enero de este año, de 2026, que tiene por título El legado de España en Norteamérica, paralelismos de la Escuela de Salamanca y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Antes de pasar a hablar con nuestro entrevistado, no se olviden de visitar nuestra página epochtime.es, en Instagram epochtime_es, en Facebook The Epoch Time Edición España y en el antiguo Twitter Epoch Time ESP. Nuestro invitado de hoy se llama Eduardo Garrida, ejerció durante muchísimos años como embajador y ahora está realizando muchísimas conferencias y escribiendo libros también. Don Eduardo, bienvenido. ¿Cómo se encuentra Hola, usted? muy bien. Mi apellido es Garrigues, que es el mismo apellido que de un bufete de abogados que quizás sea el más conocido de España, el bufete Garrigues. Lo digo porque alguna gente quizá no me conozca como autor, pero quizá conozca el bufete Garrigues. Exactamente, pues muy bien, bienvenido. Don Eduardo, 500 años ya, estamos celebrando en este 2026 el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos, pero también 500 años de la Escuela de Salamanca. Para aquellos que no sepan qué es la Escuela de Salamanca, nos puede hacer un breve resumen de qué es, porque no quiero hablar en pasado, porque la Escuela de Salamanca sigue presente en toda la vida de los occidentales. Me parece muy importante y quizá original intentar vincular lo que fue la llamada a los derechos individuales, a la libertad y a la lucha contra la tiranía, que teóricamente se inició con la Declaración de Independencia, que ocurrió hace 250 años, pero es que da la coincidencia de que también en 2026 estamos celebrando el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca, donde hubo unos juristas eminentes como Suárez, como Vitoria, que en realidad ellos fueron los padres de lo que podemos considerar hoy en día las ideas democráticas. Entonces no existía esa palabra, pero me parece muy importante señalar que mucho antes, 250 años antes de que se escribiera fundamentalmente por Thomas Jefferson la Declaración de Independencia, esas ideas ya habían sido formuladas y habían sido propagadas hasta el punto que la conferencia que estamos haciendo, precisamente mediante la convocatoria de grandes expertos como el exrector de la propia Universidad de Salamanca, nos van a explicar cómo se fueron filtrando esas ideas que hoy en día consideramos esenciales, ideas libertarias, pero que no se crearon en el 250 aniversario en 1776, sino que se crearon 250 años antes en la Universidad de Salamanca. Y si me permiten un inciso, hay un tema que me parece fascinante, que es la actitud de los reyes de España. Tanto la reina Isabel la Católica, al regreso de Colón, lo primero que le interesó fue el tratamiento de los indígenas y que fueran tratados como vasallos de España, pero después, muy interesante, es que el propio Carlos V, en un momento en que ya se estaba conquistando América, hizo algo bastante extraño, inusual, que es que dio un parón a la conquista diciendo, vamos a enterarnos si tenemos derecho a conquistar esos territorios, porque en ellos habitan personas y vamos a ver qué condición tienen esas personas. A mí me parece un tema importante porque es que da la casualidad, yo que he sido diplomático 42 años, que en otros países colonizadores jamás se plantearon ese tema. Y esto ocurre y ocurrió hace la friolera de 500 años en la Escuela de Salamanca.
Si se hablara más de la escuela de Salamanca, de don Francisco de Vitoria, de Juan de Mariana, ¿cree que los fenómenos identitarios de España o la leyenda negra sería algo prácticamente anecdótico? Ha ocurrido una cosa y yo creo que puedo hablar con relativa autoridad. Yo no soy un historiador profesional, pero tengo en mi casa de Toledo una biblioteca de unos 7.000 volúmenes y llevo estudiando el tema mucho tiempo. Lo que ha ocurrido, he sido, entre otros puestos, consejero cultural de la Embajada de España en Londres y director de ese instituto, donde acudieron personalidades como Octavio Paz y otros muy importantes. Entonces, lo que ha ocurrido es que la victoria política y militar de los países anglosajones, primero Inglaterra y luego Estados Unidos, sobre España, han oscurecido la importantísima huella en el terreno espiritual y en el terreno de libertades que había trazado España ya en la época de la que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que las batallas no solo se dan en el campo de batalla con cañones y se da también en la forma como se presenta la historia. Entonces, tanto Inglaterra como Estados Unidos, cuando ha luchado contra España, también se ha preocupado de que la parte positiva, que había mucha, habrá habido también una parte negativa, se desconozca totalmente. Entonces, es impresionante, yo que he estado en 3 puestos diferentes en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles y Puerto Rico, como cualquier periódico, cualquier persona que hable de la colonización española, inmediatamente tiene una visión negativa. ¿Por qué? Porque lo que se ha difundido en los medios de historia de esos países es precisamente una parte crítica que indudablemente existía parte negativa, pero no se ha ocupado de la parte positiva, que en España hoy en día estamos intentando, entre varios, con mayor o menor acierto, recuperar, y doy como ejemplo los magníficos documentales de José Luis López de Linares, que está intentando precisamente llevar al gran público pues la parte positiva de la colonización de España en América, en las dos Américas, en la América del Norte, que es lo que yo mejor conozco, y en la América Meridional. Eh, ¿Qué representó para la creación de los Estados Unidos el derecho de gentes de Juan de Mariana y el legado del humanismo cristiano de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca? ¿Qué nos pasa que no relatamos lo importante que fuimos y somos para el mundo moderno? Me parece esencial que personas que conocen el trasfondo y los valores propagados por la Escuela de Salamanca, entre ellos, como ya he citado, don Ricardo Rivero, ex rector de la universidad, pero tenemos también el rector de la Universidad de Camilo José Cela, que es don Jaime de Olmedo, también académico de número de la Academia de la Historia, y ellos, mejor que yo, nos van a contar cómo ha habido esa filtración de unos valores iniciados mucho antes y que han sido tomados por los tratadistas europeos y que eventualmente, digamos, inspiraron la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y más tarde la Revolución Francesa. Parece como si España no hubiera aportado una base importantísima de esa doctrina de liberación, pero de hecho existía y creo que hay que contarlo. Bueno, vamos a hablar ahora de dos malagueños ilustres. Usted tiene un libro, si la memoria no me falla, sobre uno de ellos. Vamos a hablar primero de Gran Bernardo de Galvez. ¿Cómo es que los norteamericanos reconocen a Bernardo de Galvez y en España apenas se sabe quién es? Tengo ciertas dudas, después de haber vivido, creo que casi 15 años en diversas partes de Estados Unidos, que en Estados Unidos, a nivel popular, en la opinión pública, exista un gran reconocimiento de Bernardo de Galvez. Una figura muy conocida sí es Lafayette, y el presidente Obama tuvo el gesto de agradecer de que nombró a Bernardo de Galvez ciudadano honorífico de los Estados Unidos. Pero eso solo ha existido, o solo se dio
en el año 2014, cuando Lafayette sí se había reconocido con el mismo galardón hacía mucho más tiempo. Entonces, yo lo primero que pongo en duda es que sea bien conocido en Estados Unidos. En España tenemos cierta tendencia a olvidar a nuestros héroes. Hoy en día yo creo que Bernardo de Galvez sí va siendo un personaje conocido a ambos lados del Atlántico. Pero yo me atrevería a decir, yo en efecto escribí un libro que se llamaba el que tenga valor que me siga, que fue una frase de Bernardo de Galvez en la toma de Pensácola, pero pienso que siendo muy importante, siendo esencial la contribución española a la independencia, porque Bernardo de Galvez conquistó las dos orillas del Mississippi, que era la frontera con los territorios españoles, y conquistó las plazas de Movilia y de Pensácola, que eran la clave para dominar el Golfo de México. Entonces yo creo que sin esa ayuda de España, la independencia hubiera sido imposible en ese momento. Podría haber surgido mejor. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque las tropas del general Washington y de Lafayette estaban luchando en el norte y, en cambio, si los ingleses hubieran tenido la tenaza de atacar desde el sur, cosa que no pudieron hacer por las victorias y las campañas de Bernardo Galvez, pues no hubiera habido independencia. Pero siendo esto importantísimo y considerándome modestamente como una de las personas que ha organizado más seminarios, más publicaciones, más exposiciones sobre ese tema, esta ayuda política y militar es una ayuda puntual. En la guerra con Inglaterra se declara en 1779, en la Paz de París es de 1783, pero mucho antes que eso había una presencia española en todo el sudoeste y quien haya viajado por esa zona habrá visto que todavía perviven, y eso lo pienso también, lo pensamos sacar en la conferencia de la Casa de América, perviven pues legados de tipo tanto espiritual como material, y no olvidemos que la figura del vaquero, la figura del rodeo, la figura que hoy en día se considera típica, de identitaria del carácter americano, esto se ha iniciado por contribución española. Los primeros que llevamos ahí el ganado y los caballos fuimos nosotros, y los que enseñamos a montar, curiosamente inspirándonos quizá en otra cultura más antigua, como podía ser la equitación de árabe que tomamos en parte los españoles. Pero todo eso es muy importante y hay que contarlo, porque con contar solo esos 3 o 4 años en que España contribuyó a la independencia, nos estamos limitando demasiado. Hay que buscar el inicio de esas ideas en la Escuela de Salamanca y luego, posteriormente, cómo se va difuminando y se va difundiendo la historia verídica a través de los hispanistas de Estados Unidos, como fueron Charles Loomis, como fue Prescott, como fue muchos otros, y por eso la última parte de la conferencia tratará precisamente del hispanismo, llegando a Huntington, y también se hablará de cómo Jefferson pudo inspirarse remotamente en la Escuela de Salamanca para redactar la Declaración de Independencia. Es cierto que Luis de Unzuaga, en la famosa carta que le hizo a Charles Lee, donde dice por primera vez Estados Unidos americanos, hay quien dice que esto es mitología, hay quien dice que es verdad, hay evidencias de la existencia de esta carta. Yo la carta no la tengo. Yo, a pesar de ser solo un historiador aficionado, me guío siempre primero por las personas que saben más que yo. Yo he tenido la suerte de conocer personalmente a grandes pensadores como Octavio Paz. He tenido una amistad relativa, pero que ha servido para que avalase el libro y la novela histórica del Sir John Eliot, y entonces yo no me puedo referir a algo que yo no he visto directamente el documento, pero lo que es indiscutible es que en el momento en que adquirieron la independencia,
los Estados Unidos, que luego se convirtió en una nación tan poderosa, tenía todo que estrenar, incluido el nombre. Entonces, no me parecería, digamos, inverosímil que tomara uno de los líderes, tomaron la idea de el nombre a través de la carta de un español. Aunque en historia generalmente no se especula sobre si no hubiese ocurrido aquello o lo otro, si el mundo sería así o así. Creo que está muy claro que sin el aporte de España, sin el aporte de la Escuela de Salamanca, el mundo que hoy conocemos sería totalmente distinto. Totalmente diferente. Pero en eso sí que realmente merecería la pena. En el fondo, yo estoy poniendo mi granito de arena, aunque de lo que yo conozco y de lo que yo he sabido a lo largo de unos estudios, pero sería esencial que hubiera un apoyo oficial y que hubieran las grandes instituciones se volcasen en demostrar hasta qué punto la doctrina española de hace muchísimos años fue la que propició unas ideas que hoy en día consideramos imprescindibles, como es la libertad, la democracia, la rebelión contra la tiranía. Entonces yo creo que eso está muy bien, que una institución prestigiosa como la Casa América auspicie 2 días, 2 jornadas en donde se intenta explicar eso. Yo lo que espero es que después las actas de lo que han las ponencias de personas muy respetables, entre ellos está el profesor José de la Puente, que es el presidente de la Academia Historia del Perú. Tenemos también que saber qué es lo que piensan los hispanoamericanos de todo esto. Entonces, yo creo que esto se va a difundir en un libro, pero mi idea sería magnífico que un gran actor o un director, como podía ser Antonio Banderas, tomase la bandera de intentar explicar lo que todavía en Estados Unidos no se conoce y, como decía hace un momento, en España tampoco muy bien. Hablando de la cuestión institucional, ¿usted cree que las instituciones deberían hacer mucho más por conservar, ¿no?, el gran legado histórico de España, tanto en la América hispana como en la América anglosajona? ¿Usted cree que se debería hablar más de esto? ¿Y eh, por qué razón no se habla de esto? ¿Hay algún complejo, hay algún tipo de historia al respecto? Es curioso porque al principio de nuestra entrevista decía con razón que en España no conocemos parte de esa historia de la que debemos enorgullecernos. Yo creo que se considera quizá que la ideología de izquierda es contraria a recuperar esos momentos históricos gloriosos, quizá porque piensan que hubo en ello una intervención militar y también que hubo una situación colonial. Pero curiosamente, Bernardo de Gálvez es un personaje que podíamos llamar políticamente correcto, porque él en sus campañas, tanto en el Mississippi como en la toma de las plazas fuertes en el Golfo de México, como Pensacola y Mobilia, se rodeó de pardos, mulatos, mestizos, y él tenía un gran respeto que incluso grabó en unas instrucciones sobre los indios hostiles como los apaches, y en el fondo venían a decir: no me extraña que luchen contra nosotros porque nosotros les estamos invadiendo. Entonces, ese tipo de ideas que yo no me estoy inventando porque están en los legajos de la históricos que podemos consultar en el Archivo Histórico Nacional, en la magnífica biblioteca de la Real Academia de la Historia, en la biblioteca del Museo Naval. Todo eso a mí me sorprende un poco que los españoles no hurguemos un poco más en lo que podría servirnos para un orgullo legítimo. Yo no hablo de patrioterismo. Cualquier colonización tiene ocasiones de abuso, de hacer cosas que no están bien, pero en conjunto
la colonización española tuvo muchas facetas positivas y yo creo que las instituciones, tanto privadas como instituciones oficiales, deberían hacer más énfasis en difundir esa noticia que es importante. En todo esto que hemos venido hablando en esta entrevista y la gran labor que se está haciendo en España con la divulgación, y en Hispanoamérica también, con la divulgación de lo importante que fue España para la humanidad y el legado dejado, eh, el hispanismo. Eh, ¿Usted cree que este tipo de contenidos habría que aterrizarlo en el común de los mortales, que debería ser parte, ¿no? Del entender, ¿no? De por qué el hispano es así, se comporta de esta manera, piensa así. Creo que es muy importante hablar de eso. Eh, A tenemos mí que me seguir parece, trabajando, a tenemos mí que me seguir parece trabajando. esencial. Ujú. A mí me parece esencial porque yo creo, yo ya, como ha dicho al principio de la entrevista, pues soy una persona de una edad bastante avanzada, ¿no? Pero nos hemos criado en un sentimiento de cierta culpabilidad con lo que nosotros pudimos hacer, por ejemplo, en América del Sur. Entonces, yo creo que no contribuye al, a la propia imagen de una nación el pensar que se han hecho las cosas de forma equivocada. Entonces, aunque esto suene como si nosotros estuviéramos pretendiendo recuperar una historia muy pasada y por lo tanto caduca, yo creo que en el día a día es bueno que el joven español esté orgulloso de una labor que se hizo hace 500 años y eso, curiosamente, siendo tan antiguo, puede favorecer a la situación actual y de que los propios jóvenes españoles estén más orgullosos de su historia. Pero resulta curioso, ¿no? Por ejemplo, los americanos están orgullosos de su historia, los franceses están orgullosos de su historia, en el Reino Unido también están orgullosos de su historia. Los únicos que vivimos completamente acomplejados de nuestra historia son los hispanoamericanos y los hispanos de este lado del océano. ¿Qué tenemos que hacer para superar todos estos complejos y todas estas historias que en definitiva lo que nos está produciendo es que de ahí vienen, ¿no? Los problemas identitarios de todo lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente necesita inventarse nuevas identidades, Cataluña, el País Vasco y todas estas invenciones, ¿no? De Por gente supuesto. que no conoce la historia, básicamente, Por no le puede supuesto. comprender. Por supuesto, no es un secreto que los sectores radicales nacionalistas intentan explotar esa mala fama. A mí ya el nombre de leyenda negra me produce cierto repelús, porque me parece que es un término tan poco positivo, pero yo hablo de propaganda antiespañola y de estereotipos. Y es que ha habido una gran diferencia. Ya no estamos hablando de instituciones privadas que han hecho una labor que podían haber hecho más, pero cierta labor de recuperación de nuestra historia, sino los gobiernos, y estoy hablando ya de los gobiernos de la democracia, no han hecho suficiente énfasis en intentar difundir esa parte positiva de la historia. No existe en muchos casos en los ambientes políticos que yo he vivido, porque yo sigo teniendo el título de embajador y durante muchos años he tenido una relación muy directa con digamos, la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, la diferencia es que en otros países existe un interés clarísimo y una pasión por defender su historia. Y voy a dar un ejemplo. En 2007 yo colaboré en la iniciativa de realizar una gran exposición en la National Portrait Gallery, que es una galería nacional que depende del Smithsonian Institution en Washington. Esta exposición se trataba fundamentalmente de enseñar gráficamente la importancia de la contribución española a la independencia. Bueno,
Era una exposición monumental que quizá hoy en día por problemas económicos no se podría volver a hacer. Estamos hablando de 8 Goyas impresionantes. Pusieron, por ejemplo, en esa National Portrait Gallery, donde están los retratos de todos los presidentes de Estados Unidos, pusieron el famoso cuadro de Mengs de Carlos III enfrente del de George Washington, aunque nunca se llegaron a conocer. Bueno, esto se inauguró en Washington, como digo, en septiembre del 2007, y tuvimos la suerte de poder contar en la inauguración con Su Alteza Real, la infanta Elena. Ese mismo día que en España, la Embajada de España y una institución española como es la Fundación Consejo España-Estados Unidos, donde yo participaba, eh, hacíamos una presentación de esa exposición importante que demostraba la ayuda a la independencia. Ese mismo día, en la Embajada francesa habían convocado una gran reunión de todos los corresponsales culturales que existían en ese momento en Washington. Entonces puedes decir, bueno, esto es como la contraprogramación. Bueno, ellos querían defender la importancia de la ayuda francesa y la forma de defenderlo es, de alguna forma, disminuir o minorar la importancia de la española. Yo no es que simpatice con ese gesto, que me parece un poco fraudulento, pero me parece que es respetable que cada país intente defender su propia historia, cosa que en España no hemos hecho demasiado. Embajador, si España tiene que pedir perdón a alguien. España no tiene que pedir perdón a nadie porque, como digo, yo no soy una persona, intento no serlo, retrógrada, ni que intente demostrar que todo lo que se ha hecho está bien. No, incluso yo cuando hablé de Bernardo de Gálvez, que es indudablemente un personaje carismático y una personalidad fascinante, recuerdo que en ese libro que se llamaba El que tenga valor que me siga, que hablaba de Bernardo de Gálvez, uno de los comentaristas, que era la directora de la revista Historia Vida, el comentario de mi novela lo llamó un héroe de carne y hueso. ¿Por qué? Porque yo, junto a los valores indiscutibles de Bernardo de Gálvez, también comentaba sus defectos y sus pequeños fallos. Entonces, yo creo que la forma de difundir nuestra historia es ser muy objetivo. Y yo creo que podemos perfectamente exponer todo lo que se hizo, por ejemplo, en Hispanoamérica, porque yo, que he sido 2 veces embajador en África, le aseguro que no he encontrado ninguna catedral, ni ningún hospital, ni ninguna universidad, y en cambio vayan ustedes a México o a otros países hispanoamericanos y verán la huella de España. Hablemos de su libro El Mississippi en llamas. ¿Cuándo lo podremos leer? ¿Cuándo se publica? Y un poquito lo que nos pueda contar de qué se trata. Bueno, pues le agradezco mucho porque esto va a ocurrir. Creo que la presentación de ese libro se realizará, espero, a mediados de febrero en la Casa de América y curiosamente, siendo 2 iniciativas completamente diferentes, esta conferencia, que será el 20 y el 21 de febrero, perdón, de enero, repito, en 20 y 21 de enero, o sea, de este mes, en la Casa América. Lo otro, que es la presentación de un libro, yo escribo historia novelada e intento basarme mucho en la realidad y de ahí evoluciono y cuento cosas que es más fácil contar con la ayuda de la imaginación. Entonces, de alguna forma, ambas actividades tienen una cierta conexión, porque yo lo que estoy contando en esa novela, insisto que es novela, no historia pura, es las experiencias, las vivencias que tuvo la viuda de Bernardo de Gálvez, que era una criolla llamada Felicitas Saint-Maixent, cuando muere su marido, que había sido nombrado virrey de México. Bernardo de Gálvez, al final de su vida, le nombraron virrey de México, puesto que ya había ocupado su padre. Pero ahí también demostró que tenía una mentalidad
llamémosle democrática, aunque no existía esa palabra, y porque se relacionaba mucho con el pueblo, y iba a las corridas de toros, iba a los festejos, a las cucañas, tal. Bueno, cuando muere Bernardo Gálvez, la viuda va a recorrer lo mismo que había hecho con su marido, sale de México, va hasta Cuba, de Cuba va a Cádiz, va a estar en Madrid, y entonces yo lo que utilizo es la historia de esa mujer, que es una historia de por sí fascinante, y lo que cuento es parcialmente verídico, y lo que hago es hacer compatible lo que le está ocurriendo a Felicitas Saint-Maixent con una serie de acontecimientos importantes que van a ocurrir tanto en América septentrional como en España. Solo mencionaré un ejemplo. A Felicitas Saint-Maixent, por su origen francés, porque Luisiana había sido una colonia francesa, la acusan en cierto momento de ser favorable a la Revolución Francesa, cuando ya se había aparecido todos los excesos de la Revolución y tal. Entonces la destierran a Valladolid. Luego, al salir de ese destierro, pasa por París, y en París, al revés, la van a acusar de ser un agente de España, y la van a mandar de vuelta a su tierra natal, a Nueva Orleans, para que actúe a favor de los revolucionarios que intentan luchar contra España. Entonces, por supuesto que parte de las situaciones que está contando en la novela pueden ser ficticias, pero hay una gran parte que cuenta cómo, a partir de la muerte de Bernardo de Gálvez, la muerte de Carlos III y de los grandes estadistas del momento, pues la presencia de España en Norteamérica se va a debilitar, y finalmente, desgraciadamente, en la época de Godoy, se firma ya un tratado, el Tratado de 1795, en donde estamos cediendo de un plumazo todo lo que con la espada había conquistado Bernardo de Gálvez. Eso, perdón porque haga este resumen muy, digamos, escueto de la novela, pero yo creo que la novela, si es posible, tendrá un valor literario, tendrá el valor sentimental de las declaraciones de una mujer muy interesante, pero por otro lado estará acudiendo a hechos reales, que es lo que también cuento en la novela. Tendremos que hablar en otra ocasión sobre lo importante que fueron los españoles de Cuba acompañando a Bernardo de Gálvez en las grandes obras y épicas que hizo. Yo creo que si nosotros tuviésemos Hollywood, pues las historias españolas las conocería todo el mundo, pero no tenemos. Por eso creo que es una buena idea la del señor Garrigues de hablar con banderas. Así que en breve estaremos hablando con él. Señores, este es el podcast Voces Autorizadas. Soy Saide Salinchón, bajo la dirección de Sandra Flores, Anita Flores en la cuestión técnica. Hoy hemos tenido con nosotros al embajador Eduardo Garrigues con motivo de una conferencia que se va a hacer en la Casa América el día 20 y 21 de este mes de enero de 2026, que tiene por título El legado de España en Norteamérica, paralelismo entre la Escuela de Salamanca, que recuerden que en este 2026 cumple 500 años, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que cumple 250 años, que se dice rápido, pero es muchísimo tiempo, mucha historia y mucho recorrido. Don Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, nos vemos pronto en un podcast de The Epoch Time de Voces Autorizadas. Soy Saide Salinchón y hasta la próxima. Gracias.